iOS 27 trae sobre 100 nuevas funciones y cambios, pero ¿qué llegará a tu iPhone que no depende del nuevo Siri ni de inteligencia artificial? En este video te estaré contando todo, así que comencemos. Empecemos hablando de la parte de desempeño y todos sabemos que con iOS 26 pues sin duda alguna hubo muchos problemas de desempeño, así que Apple se enfocó en iOS 27 en mejorar la experiencia, así que puedes abrir las aplicaciones ahora mucho más rápido para que tengas menos experiencia esperando a la hora de abrir aplicaciones. También el proceso de moverte en la pantalla de inicio se supone que también sea más rápido, como también la parte de transferencia de archivos utilizando AirDrop, también la parte de poder cambiar entre conectividad, así que si estás en Wi-Fi y vas a cambiar a datos, pues supone que ese cambio entre un tipo de conexión sea mucho más rápido ahora. Apple también prometió, aunque tengas el modo de ahorro de batería activado, el proceso de abrir la cámara se supone que sea rápido, así que si estás teniendo problemas en iOS 26, esto sin duda alguna estará mejorando tu dispositivo. Otra área que Apple busca resolver de iOS 26 se relaciona al diseño de cristal líquido, y es que ahora aquí en la parte de configuración, cuando vamos a aspecto, tendrás un área enfocada directamente al diseño de cristal líquido para poder cambiarlo entre opaco o como entonces este diseño súper cristalino, súper transparente. Así que puedes ver aquí cómo sería completamente opaco. Puedes ver que se ve prácticamente el texto sin ningún problema, pero lo puedes llevar a la extrema izquierda para entonces convertirlo directamente en cristal líquido con todos sus brillos, con todo, ¿verdad? Todo el sistema de cómo refracta la luz, etcétera. Así que sin duda alguna aquí tienes más control de mejorar la experiencia si estás teniendo problemas con iOS 26. Para aquellas personas que utilizan AirPods ahora con iOS 27 estarás disfrutando de un cambio bien interesante, y cuando vas directamente aquí a la parte de configuración vas a poder ver aquí en esta sección que puedes ir al modo adaptativo y puedes activar como que un poquito más del modo ambiente o un poquito más de cancelación. Así que anteriormente tenía simplemente tres alternativas: modo ambiente, cancelación de ruido y el modo de adaptativo. Pues ahora tienes aún más opciones dentro del modo adaptativo para que puedas escoger cuánta cancelación de ruido quieres tener. Lo otro no es específicamente para los AirPods, lo encontrarás aquí en la sección de audio y transparencia. Y cuando tocas aquí vas ahora a la parte de ecualizador. Ahora puedes entonces seleccionar la parte personalizado o recomendado, así que puedes escoger cómo quieres que se escuchen a la hora de empezar a reproducir tu música, etcétera, o un podcast o algún video, y puedes escoger si quieres que se escuche más grave o más agudo, etcétera, o cambiar los medios. En fin, puedes tener más control de cómo es que se escucha esto que estés escuchando. En este caso estoy aquí con una canción, pues puedo aquí reproducirla y ajustar, por ejemplo, si quiero que se escuche más grave o menos grave, o que se escuche más agudo o menos agudo. En fin, vas a poder controlar aquí un poquito más cómo es que funciona y cómo es que se escuchan tus AirPods específicamente, sin tener que depender solamente de lo que ofrece Apple. Otra mejoría sustancial que trae iOS 27 que te estará quitando muchos dolores de cabeza la encontrarás aquí en la parte de configuración y cuando bajas a la sección de sonidos y vibración, y es que ahora puedes ver que tenemos varias alternativas para poder cambiar el tono de llamada, las alarmas y los timers o los temporizadores, una parte aquí para la sección de alarmas y alertas, así que ahora puedes tener más control de cómo suenan las alarmas, a diferencia de cómo se escucha por ejemplo los temporizadores o entonces el tono de llamada, para que finalmente tengamos más alternativas a la hora de controlar cómo se escucha nuestro dispositivo. Otra área que estará cambiando en tu dispositivo sería el centro de control, específicamente si tienes aquí el atajo para abrir la parte de temporizadores, ya que ahora cuando lo tocas vas a poder ver esta interfaz que entonces te permitirá moverte aquí de derecha a izquierda para poder añadir cuánto tiempo quieres en ese temporizador, y entonces le das aquí a comenzar para que entonces pues obviamente pues, puedas activarlo directamente aquí. Anteriormente me gustaba más el otro, que era un poquito como más rápido, pero sin duda alguna esto es un cambio que estaremos viviendo ahora con iOS 27. Como te mencioné anteriormente, Apple ha mejorado el sistema de conexión de Wi-Fi, y esto lo puedes controlar un poquito más yendo directamente aquí a configuración y yendo a la sección de Wi-Fi, y es que ahora vas a poder activar un poco más fácil y más explícitamente cómo es que funciona el asistente de conectividad, así que puedes entrar aquí, apagarlo o encenderlo y ver cuántos datos se han estado utilizando, para que entonces esto que estás utilizando sería tu conexión de datos, para que cuando por ejemplo te sales de la conexión de Wi-Fi, estás un poco cerca y no se ha desconectado 100%, pues en vez de tener baja señal o que se caiga el video, etcétera, estás utilizando tus datos aunque estés conectado con Wi-Fi para poder mejorar tu señal y que tengas una experiencia bastante buena. Pero si por ejemplo estás en un plan de datos limitado, pues te recomiendo que obviamente apagues esta función, porque estarás utilizando datos aún en Wi-Fi para mejorar tu señal. Un cambio bastante interesante que trae iOS 27 que no me lo esperaba sería en la pantalla de bloqueo, ya que cuando vas directamente aquí y vas a la sección de personalizar, ahora aquí en la sección de reloj vas a poder entonces hacerlo pequeñito para poder llevarlo directamente aquí a la parte superior donde tenemos la fecha. Así que si quieres disfrutar bastante
importante de tu fondo de pantalla, pues ahora puedes tenerlo de esta manera para que puedas tener pues todo tu fondo de pantalla aquí y el reloj bastante pequeño. Otro cambio bastante inesperado que no me imaginaba en la pantalla de bloqueo es que ahora este sistema de poder entonces cambiar la reproducción, detenerla, etcétera, ahora lo puedes remover. Por ejemplo, si te molesta bastante o quieres seguir disfrutando de tu fondo de pantalla, pues lo puedes deslizar hacia la izquierda como si fuese una notificación para que se remueva de tu pantalla de bloqueo. Para aquellas personas que utilizan widgets en su pantalla de inicio, ahora en iOS 27 estaremos viendo algo que técnicamente llegó a iPad hace ya un tiempo, y es que ahora vas a poder tener alternativa de añadir widgets de pantalla completa. Obviamente, como todavía iOS 27 no ha llegado, pues no hay un sinnúmero de widgets que utilicen toda la pantalla completa, pero vamos aquí a ver el de la parte de Apple Music. Puedes ver que puedo añadir un widget que me ocupa aquí toda la pantalla de inicio para que puedas tener más información y puedas convertir una pantalla de inicio en una pantalla enfocada directamente en un solo widget. Otra función bien interesante en la aplicación de fotos busca resolver un problema que seguramente tú has hecho, y es que digamos que estás viendo un video y quieres entonces guardar este momento. Pues anteriormente hacía una captura de pantalla para poder guardar lo que estás viendo aquí, pero ahora no tienes que hacer eso. Simplemente tocas el botoncito de menú y le puedes dar aquí la opción de guardar fotograma del video como una foto, y eso significa que ahora estaremos viendo una foto técnicamente de ese video, y eso será mucho mejor ya que estaremos capturando algo con mucha más resolución de lo que anteriormente podemos hacer simplemente haciendo una captura de pantalla. Así que esto es una función bastante útil. Otro cambio que vemos en iOS 27 es en la parte de la cámara, ya que ahora tenemos estos atajos rápidos aquí en la parte superior de la cámara para poder cambiar la resolución de la foto, el flash, las fotos en vivo, etcétera. Ahora tienes esos atajos directamente ahí, como también un botón de configuración para poder acceder a esto rápidamente, a diferencia de iOS 26, que anteriormente pues teníamos como esto dividido, unos a un lado y otros a otro. No tenemos un menú de configuración rápido aquí abajo, sino que lo teníamos aquí. Puedes deslizarte desde aquí para poder abrirlo, pero sin duda alguna es un poquito más obvio tenerlo directamente aquí en la parte inferior. Si eres como yo, utilizas iMessage, seguramente te molestaba que anteriormente el botoncito que está aquí a la derecha, que te permite entonces enviar notas de voz, cambiaba aleatoriamente. A veces estaba a veces estaba el de dictado, etcétera. Pues ahora eso ha quedado en el pasado, ya que cuando vas directamente a la configuración de la aplicación de mensajes, ahora aquí en esta sección vas a poder ver que en mostrar en campo de texto te aparece grabar audio, indicar iniciar dictado o entonces nada. Así que si por ejemplo te pasas enviando notas de voz, pues selecciona esto. Si utilizas mucho la parte de dictado, pues selecciona esta segunda alternativa, y si no quieres tener nada aquí, pues simplemente lo quitas y pones nada. Así que ahora sin duda alguna tienes más alternativas para poder mejorar cómo se ve esta pantalla de la aplicación de mensajes. Un detalle interesante de iOS 27 es que añade soporte para más aplicaciones para que funcionen en modo horizontal. Vamos aquí a apagar el modo de rotación y vamos a abrir por ejemplo la aplicación de Apple Music, y vamos aquí a comenzar a reproducir una canción. Vamos aquí a bajar el volumen un poco y voy a empezar a reproducirla, y puedo rotar el teléfono y puedes ver que ahora tengo aquí la aplicación más en modo horizontal con los controles aquí a la derecha, y entonces el álbum, la imagen del álbum a la parte izquierda. Y esto también estará presente por ejemplo en la aplicación de clima. Vamos a asegurarnos que esté en modo rotación y puedo aquí rotarla para poder tener acceso a este modo. Puedo tener entonces aquí a la derecha la información del tiempo, como también entonces a la izquierda la temperatura específicamente. Y esto pues muchas personas hablan que es como en preparación para el teléfono plegable de parte de Apple. Ya veremos si eso es lo que significa, pero ahora te puedes beneficiar de esto y será bastante útil si utilizas tu teléfono en un cargador magnético, lo quieres colocar de forma horizontal para ver más información, pues ahora te puedes beneficiar de este cambio. Para aquellas personas que tengan algún pase físico con un código QR, ahora lo vas a poder añadir directamente a la aplicación de Apple Wallet, tu billetera digital, apretando aquí el botoncito de más y buscar la sección de crear un pase, y aquí vas a poder entonces escanear un código QR específico, por ejemplo de tu gimnasio, de alguna membresía que tengas o de algún evento que vayas a asistir. Pues aquí puedes escoger varias alternativas como membresía, estándar, evento, etcétera. Vamos aquí simplemente a escoger estándar y puedes ver que aquí puedo editar todo, prácticamente el nombre, la etiqueta de un campo personalizado, que quiero que diga, la fecha, un número que se aplique para ese pase que quieras crear, una etiqueta que quieras colocar, y puedes ir añadiendo más texto aquí. Y entonces la parte final pues obviamente sería tomarle una foto a ese código QR, y también puedes cambiar el color del fondo para que sea un poquito diferente. Puedes también añadir como diferentes efectos, vamos a tener que colocarlo rojo en la parte de rayos. En fin, tienes más alternativas para poder crear un pase dedicado que vas a poder guardar directamente en la aplicación de Wallet para que lo puedas abrir fácilmente y no tener que andar buscando en tus aplicaciones de fotos o andar con algo físicamente. Y por último, si eres de las personas que comparte su ubicación con
mismos de la familia o su pareja, etcétera. Ahora cuando vas directamente a la aplicación de Find My o de encontrar y entonces estés viendo aquí la parte de mi ubicación, puedes darle a la parte de ocultar y entonces se estará ocultando de forma momentánea, no se estará borrando de esa manera, la persona no se estará enterando de que entonces apagaste la ubicación, no le estará llegando un mensaje ni nada por el estilo, simplemente la estarás ocultando hasta cierto tiempo para que puedas hacer cualquier cosa que quieras hacer y que esta persona no se quiera enterar de dónde es que estás ubicado. Y bueno, con esta última función te he contado bastante de las cosas que estarán llegando a tu dispositivo, a pesar de que no tengas el sistema de Apple Intelligence ni el nuevo Siri. Sin duda alguna iOS 27 trae varias funciones para mejorar la experiencia, tanto de AirPods como también de tu día a día. Si este video te gustó, dale like, eso me ayuda un montón, y también suscríbete para que no te pierdas otros videos de iOS 27 de tecnología aquí en el canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.